Queridos espectadores, me presento. Soy Maximiliano Acosta, integrante de la familia vallejiana número 1, y me alegra mostrarles el resultado de nuestro proyecto de difusión cultural. Un reportaje acerca de la vida de César Vallejo y de su obra Más allá de la vida y la muerte. César Vallejo fue un escritor bastante inusual. Él nació en Santiago de Chuco, luego se mudó a Huamachuco para estudiar la secundaria. Ahí es cuando descubre su amor por la literatura. Por ello decide estudiar letras en la universidad, pero por problemas económicos tiene que ir a trabajar a las minas de Quiruvirga, donde tanto él como sus compañeros sufren diversos problemas. En vez de negar u ocultar todo lo malo que le pasó, Vallejo decide plasmarlo en una obra, El Tungsteno. Ahí se ve la diferencia entre César y otros escritores. Como ya dije antes, en vez de negar lo malo que ha pasado en su vida, Vallejo decide abrazarlo para poder inspirarse y crear cuentos, poemas y novelas magníficas, tales como el ya mencionado Tungsteno o el cuento Más allá de la vida y la muerte, del que hablaremos más adelante. Se dice que hay personas con tanto talento que son recordadas hasta 100 años después de haber fallecido. Algunos mencionan que realmente no mueren, ya que aún tienen relevancia en esta tierra. Desde un punto de vista propio, yo considero que una de esas personas es César Vallejo, ya que él no solo es rememorado, sino que sus obras siguen siendo objeto de estudios hasta el día de hoy. Debido a su antigüedad, hay escritos que ya cumplen los 100 años de antigüedad, por lo que haremos un pequeño análisis de cada uno con el fin de conmemorarlos. Por ejemplo, en 1923 fue publicado el cuento Más allá de la vida y la muerte, del que hablaremos a fondo más adelante. En pocas palabras, aquí se muestra el impacto emocional que puede causar la pérdida de un ser querido tan amado como es la madre. Esta historia pertenece al conjunto de cuentos escalas junto a otras como Los Cainas de Cera. Otra publicación realizada por esas fechas fue la de Fabio Salvaje, una novela que narra, como Más allá de la vida y la muerte, la forma en la que el hombre pierde la cordura debido a encuentros con seres fantasmagóricos que no puede explicar. A continuación les presentaremos uno de los tantos y valiosos poemas que ha escrito Vallejo en el que critica el día a día del hombre y el cómo afronta esta realidad. Mi padre duerme, su semblante augusto figura un apacible corazón. Es ahora tan dulce, si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la oída Egipto, el resañante adiós. Esta hora tan cerca, si hay algo en el de lejos, seré yo. Y mi madre pasea allá en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Esta hora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde, y que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos, curvos, por ellos va mi corazón a pie. Más allá de la vida y la muerte es una obra que, como hemos dicho antes, recoge algo negativo de la vida del autor y lo plasma de forma interesante para el lector. Este cuento, entre muchas otras cosas, representa la culpa que siente un hijo por no pasar los últimos momentos de su madre junto a ella. En términos generales, muestra el camino o el viaje espiritual que recorre César Vallejo para poder afrontar este problema y que culmina en un encuentro bastante inusual y complejo que no se podría explicar muy bien
exponiéndolo ahora mismo, por lo que recurriremos a una teatralización. Señor de los cielos. Hijo de mi alma. Nunca, nunca. Pero mi madre murió hace mucho tiempo. No puede ser. Sí, mi madre murió ya y mi hermano Ángel también lo sabe. Pero hijo de mi corazón, tú eres mi hijo muerto y al que yo misma vi en su ataúd. Sí, eres tú mismo, creo en Dios. Ven a mis brazos. ¿Qué? ¿No ves? Mírame, pálpame, hijo mío, ¿acaso no lo crees? Sí te veo, te palpo, pero no te creo. Esto no puede ser tan imposible. Jaja. Sí, he pasado por situaciones difíciles en la vida como cualquier persona. He enfrentado desafíos y adversidades, pero no puedo confirmar que haya tenido un accidente específico. Tal vez mi hijo está expresando sus propios sentimientos y emociones a través de su obra. Puede ser que utilice una metáfora de la muerte para representar una pérdida, un sufrimiento, una transformación en su vida. Es posible que mi hijo está compartiendo en sus escritos una representación simbólica de experiencias pasadas o presentes en el ámbito poético. A menudo se utilizan metáforas y simbolismos para transmitir emociones y reflexiones más profundas. Como madre, puedo preocuparme por la salud emocional de mi hijo. Si observo cambios significativos en su comportamiento, si su risa es inusual o inesperada, es posible que cause inquietud y motive a comprender mejor sus sentimientos y pensamientos. Respecto a que si la muerte de mi madre me afectó, sí me afectó bastante y sí mucho, y no quisiera tampoco hablar de eso. Es un tema que hasta ahora me cuesta afrontarlo, hablar de ello. Me tardé en visitarla, no me sentía listo para ver a alguien tan importante para mí dentro de una tumba y eso. Y respecto a que si mi madre revivió, no estoy seguro, pero fue lindo a lo menos en esos momentos poder verla después de tanto tiempo, y eso me causó demasiada alegría. Buenas tardes a todos los presentes. Soy Maximiliano Acosta, integrante de la familia Vallejana 1, y le doy la bienvenida a la psicóloga Joyce Ropa Rodríguez. Saludos. Agradecerte, Maximiliano, por la invitación. Más bien, disculpa el ruido de fondo, es que justo estoy también en un centro educativo. Muy bien. Comencemos con las preguntas para que todos puedan entenderlas. Vamos a hacerlas de forma concisa y directa. La pregunta número 1 es la siguiente. ¿Cómo le afecta el luto a alguien en su vida cotidiana? Bueno, Maximiliano, excelente pregunta. En este caso, el duelo o el luto es un proceso por el cual pasamos no solamente motivado por alguna muerte en sí, sino también por otros procesos traumáticos que pueden suceder a lo largo de nuestra vida. Ahora, ¿cómo nos afectan como seres humanos? Tenemos que saber que cuando sufrimos la muerte de un ser querido, pasamos por diferentes etapas. La primera etapa es la negación, donde no aceptamos que ya no está ese ser con nosotros, ¿no? Seguimos tratando quizá de llamarlo, a veces olvidamos que era la persona que nos traía el desayuno o nos estaba esperando en cierto paradero, ¿no? Lo que nos causa un gran dolor. Después está el proceso, ese es el proceso de la negación, luego viene el proceso de la ira, ¿no? El sentimiento de furia que uno tiene del decir, ¿por qué a mí me está pasando eso? ¿Por qué a mí me tocó perder a un ser querido? Luego viene un proceso de negociación que no es con el exterior, sino más bien es con nosotros mismos, tratar de volver a replantear nuestra vida, nuestros objetivos, el tratar de motivarnos. Es un proceso de negociación por el cual todos pasamos durante el duelo. Después de que hemos pasado por ese proceso de negación, como nos cuesta tanto y es un dolor tremendo, entramos en un proceso de depresión, pero no como trastorno, no como un cuadro depresivo, sino más bien una fase en la cual vamos a tener que sentir
un poco de desánimo, motivación, para llegar así a la última fase del duelo, que es la aceptación, ¿no? Donde ya estamos plenos, aprendemos a convivir con ese dolor. Muy bien, gracias por la respuesta. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué, ¿por qué usted cree que las personas se sienten culpables por la muerte de un ser querido cercano, a pesar de que realmente no son culpables de ello, de forma directa? Por ejemplo, en la obra Más allá de la vida y la muerte, de la que estamos hablando en el presente video, pues César Vallejo pierde a su madre y se siente culpable porque no pudo estar con ella en sus últimos momentos. Ok, en este caso tenemos que dividir, o primero saber que el concepto de culpa durante este proceso es algo muy normal y que se puede dividir en dos motivos. La culpa por haber sido parte del eslabón del desencadenante de alguna persona. Por ejemplo, si alguna persona muy querida muere a causa de un suicidio, quizás nos culpamos del hecho de no haber podido actuar a tiempo, de no haber podido ser un soporte, un refuerzo. Entonces entra ese sentimiento de culpa que sería completamente normal. Y luego viene el otro sentimiento de culpa, de que no haber compartido lo suficiente con esta persona, que esta persona se haya ido de este mundo peleado con uno, ¿no? Que también viene un sentimiento de culpa normal, y que la culpa está dentro del proceso de duelo que te comento, Maximiliano, donde está en sí la ira, ¿no? Nos culpamos, es un sentimiento de fastidio con nosotros mismos, que luego va a tener que pasar a negociación, a depresión y terminar en aceptación, al igual que el duelo. Ok, gracias. La tercera pregunta es, ¿qué recomienda usted para sobrellevar el duelo? Ok, es una excelente pregunta. Yo creo que cualquiera, un especialista de salud, le estaría indicando qué debo hacer. Lo primero es que tenemos que reconocer que eso no va a ser un proceso fácil, que sí o sí vamos a tener que pasar con todas esas etapas para poder llegar a la sanación, ¿no? Ahora, sí, sería lo óptimo que un especialista de salud te acompañe durante ese proceso. No es algo que tenga que ser de manera obligatoria, ¿no? Más allá de durante el proceso es cuando tú te tardas. Este proceso de duelo dura un año. Si tú sigues en una etapa de la ira o de la negación, pasando este tiempo que te digo, vas a tener que acudir sí o sí con un psicólogo o posteriormente con un psiquiatra, porque ya se está saliendo de un cuadro de duelo a un cuadro quizás depresivo, ansioso, lo cual vas a necesitar otra intervención. Lo que yo recomiendo es a poder aprender a identificar nuestras emociones durante el proceso, que es normal, y buscar ayuda si ven que ya se está saliendo de las manos y del tiempo óptimo, ¿no? Entiendo, ya. Y la última pregunta, ya para finalizar con esta entrevista, es la siguiente. A ver, dando el contexto adecuado, César Vallejo, al final de la obra, se reencuentra con su madre en un encuentro que es místico y no real, no es algo que pasa en la vida real, pero César Vallejo muestra un rechazo hacia su madre y termina cayendo en la locura porque no puede creer que su madre siga viva. Para él debería estar muerta. Ahora, la pregunta en sí es, ¿cree que usted que este suceso, si pasara en la vida real, si le pasara a alguien, le afectaría negativamente en su salud mental? Cada persona es un mundo y cada mente también es como que miles de galaxias juntas. ¿A qué me refiero con esto? Que esa sensación de tener este encuentro espiritual con un ser querido que ya no está en vida, se va a tomar de diferentes maneras. Por ejemplo, la persona que no ha llevado bien su proceso de duelo, el ver a esta persona va a ser algo traumático, como en el caso de César Vallejo. ¿Por qué? Porque él estaba sufriendo, ¿no? Tratando de procesar toda esa información de haber perdido un ser importante como es su madre. El ver a su madre, el único mensaje que le da es que la va a volver a perder y él va a tener que pasar nuevamente por todo ese sufrimiento, lo que le causa un conflicto y termina desencadenando en una enfermedad de la salud mental o un desequilibrio emocional. Pero si es una persona de la vida diaria, de la vida común, que pasó su proceso, entendió que su familiar ya no está con él,
se enojó consigo mismo, luego negoció, se puso nuevos propósitos, pasó por un proceso de depresión de volver a empezar y terminó en la aceptación, ya ese encuentro espiritual donde los familiares aparecen en sueños o en algunos tipos de visiones, pues van a ser más bien placenteros, van a tratar de poder disfrutar esos minutos que tienen con esos familiares, porque ya han sanado, ya entendieron que no están con ellos. Entonces, ahí serían dos cosas totalmente distintas, ¿no? Ok, muchas gracias por la entrevista. Espero el video o la entrevista les haya gustado y los invito a leer la obra de la que estamos hablando, Más allá de la vida y la muerte. Un cuento muy interesante que deberíamos leer todos. Ya, eso sería todo. Muchas gracias, reitero. Y Muchas gracias igual por la invitación, Maximiliano. Un gusto. adiós. Adiós. ¿Entendiste el final de la obra y cómo lo interpretas? Sí entendí, el miedo y el terror se apoderan del personaje que presencia la madre fallecida, ya que termina con una carcajada, aumentando el misterio del fin abierto del cuento. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue su relación con su propia madre? Su relación con su propia madre de Vallejo es una esencia y su amor trasciende más allá de las fronteras de la muerte. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Hay otros familiares que le puedan generar un dolor similar por su deceso? Sí, su hermano, su esposa y sus hijos. La cuarta pregunta es, ¿crees en la resurrección? No, ya que los seres humanos cumplimos un ciclo de vida, ya sea larga o corta. Quinta pregunta. ¿Viviste una situación parecida en la reciente pandemia? No he vivido ninguna situación parecida. Gracias. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a entrevistar a mi familiar, que en este caso es mi primo, que se llama Benjamín, y vamos a comenzar con la, con la ronda de preguntas. ¿Entendiste el final de la obra y tú cómo lo interpretas? Sí, en el final de la obra y lo interpreto como el sentimiento de nostalgia que tenía viejo hacia su madre. Ya. ¿Y cuál es tu relación con tu mamá? Bueno, en relación con mi mamá, no digamos que ni tan bien ni tan mal, o sea, es como que a veces discutimos mm, Es más o y menos, más o bueno, menos. sí, más o menos, Ah, ya, y ya pues, ya, muy bien. ¿Hay otros familiares que te puedan generar un dolor similar en caso fallezcan? sí, Ya, ¿y quiénes sí, serían sí, esos sí. familiares? Mi abuelita, mi prima, tú, Ya, bueno, entiende. Ya. ¿Tú crees en la resurrección? sí, puede ser que sí, porque hay varios casos que, tipo, como que una persona, como tipo, no, un niño como que murió y pucha, como que tuvo con las mismas actitudes, así como que cuando nació cuando nació un bebé, así, y este Ya, más bueno. pasa así. Ya, bueno. ¿Ha, ¿Has vivido una situación parecida en la reciente pandemia? O sea, de un fallecimiento cercano por el COVID. Ah, no, Aún no, todavía no. Ya, no, listo. Ya, bueno. Muchas gracias. ok.